el trabajo se trata específicamente de las elecciones legislativas que vienen en Argentina. Sé que es un trabajo muy por ahí nicho en Argentina, pero la idea es básicamente ver para dónde tienden los partidos, o sea, los actores son los partidos políticos en este caso, para dónde tienden en las alianzas que se van a venir en las próximas elecciones. Y es la idea jugar un poco con lo que tenemos actualmente y con lo que podría ser. Por eso la pregunta de investigación es cuáles son las posibilidades de colisión para las elecciones legislativas 2025 y sus posibles resultados. O sea, para dónde va a ir la bocha en términos de partidos políticos. Empiezo el texto, tiene 9-10 páginas, es un poquito largo, mil disculpas por la longitud, pero hablo básicamente de que no hay que tomarse la ligera este análisis, de que voy a utilizar clasificaciones como izquierdas, derechas, conservadurismo, progresismos, son nombres que se le ponen a posiciones, no tienen una definición única, por lo cual no hay que tomarlo como una ciencia cierta y que tampoco el trabajo del partido político se acaba con las elecciones. Todo lo contrario, comienza una época donde empiezan a gobernar, en caso de ser obviamente gobierno, o también manejar su rol opositor en caso de ser opositores. Estamos hablando tanto de bancas como de ejecutivo, como todo lo demás. Yo hice esta clasificación, sé que es una clasificación personal y obviamente están dispuestos y les recomiendo muchísimo que me puedan criticar en esto, pero básicamente divido entre lo que es la izquierda trotskista o extrema izquierda, el peronismo, que se lo divido en nacional y peronismo federal, ahora voy a ir a bien qué es cuál, y después en todo lo que es la derecha o lo que se acerca a la derecha, que es la derecha tradicional o antiperonista, que ahí voy a incluir a la UCR y el PRO, y a la alternativa antipolítica de la derecha, que es la extrema derecha. Antipolítica estamos hablando de antipolítica tradicional. Acá vamos a ver hay varios grupos internos. Dentro del frente izquierda vamos a encontrar el trotskismo de la izquierda anticapitalista. Vamos a ver por qué es importante esto a medida que avanza el texto, por qué dividir adentro. Dentro del peronismo vamos a encontrar un sector más tirando a la centroizquierda que va a estar compuesto por el kirchnerismo, bueno, partidos como Nuevo Encuentro, los partidos aliados dentro del peronismo, como puede ser incluso el Partido Comunista, el Congreso Extraordinario. Tenemos partidos que no son de extrema izquierda, o sea, anti-republicanos, vamos a decir. Y después tenemos, ya tirando más para el centro, partidos peronistas federales, cordobesismos, Movimiento Popular Neuquino, etc. Están en otra, tal vez, sintonía más asociada con el federalismo y no tanto con una cuestión de izquierdas y derechas. Dentro más del centro-centro-derecha, hablo de la UCR. Acá la UCR la voy a dividir en dos, ahora vamos a eso. Más a la derecha voy a hablar de el PRO, que para mí ya debe ser considerado como una derecha y no como una centro-derecha, pero de nuevo es por tradicionalismo, es una derecha tradicional. Y en la extrema derecha estamos ya hablando de los libertarios, los paleoconservadores, anarcocapitalistas, ya mucho más novedosos. En el texto hablo uno por uno de los partidos. Básicamente quiero sacar las cosas buenas y las cosas malas. Acá está en azul y en rojo. Lo bueno de la Libertad Avanza, al cual titulé El deber oficialista como capitulito, es que son partido en gobierno, así que tienen las herramientas del Estado para poder llevar a cabo una campaña política y también, bueno, gobernar es la mejor campaña política, diría yo, y tienen la negativa de que son actualmente una super minoría en las cámaras. No hice un análisis específico de cantidad de bancas, podría haberlo hecho, pero me parece que es importante solamente mencionar que la Libertad Avanza tiene un déficit muy grande en las cámaras y de hecho no cuenta con un escudo legislativo, por lo cual un juicio político podría suceder si los demás partidos se ponen de acuerdo, o incluso se puede levantar un veto, cosa que podría pasar en los próximos días sin ir más lejos. De hecho, hablo de victoria, de cada partido, condiciones de victoria, y en este caso voy a hablar de que la victoria para Libertad Avanza es consolidar un escudo legislativo, o sea, conseguir ese tercio propio, eh, digamos, por lo menos en una de las cámaras, diputados mucho más probable, y ganar por votos. O sea, el deber oficialista es ganar las elecciones. Ganar las elecciones es sacar más votos que los rivales. Obviamente, en las legislativas, sacar más votos no significa sacar más bancas, porque está federalizado el sistema, pero de nuevo, en el fin del día, cuando veamos la cantidad de votos de cada partido, eso es lo que generalmente se cuenta como victoria. Bueno, ganó tal partido, pues sacó más votos. Es más complejo, pero de todas formas es importante que la Libertad Avanza tenga que ganar por votos. Del PJ voy a hablar de dos, del PJ nacional y del PJ federal. Vamos primero por el PJ nacional, lo voy a titular El retorno y la doble K.
porque actualmente estamos viendo como el PJ Nacional, conformándose como partido, está eligiendo dentro de muy poquito, creo que dentro de ya 13 días, a Cristina como presidenta, sin elecciones debido a que se impugnó la lista de Quintela. Estamos hablando de la doble K porque está Cristina y Kicillof. Kicillof es el candidato, ya por descontado se da dentro de todo el peronismo que Kicillof va a ser el candidato a las próximas elecciones, es el más presidenciable, pero bueno, detrás de eso están los armados de lista y Kicillof hoy en día está jugando bastante tibio, por lo menos a no meterse para no comerse un conflicto, no ganarse enemigos y básicamente estar en buenas con todos. Lo bueno es que son primera posición, es muy numeroso el kirchnerismo, el peronismo en las cámaras, pero al mismo tiempo está muy golpeado debido a la pérdida del último gobierno, que fue responsabilidad y todavía no pueden depurar culpas ni culpables, por lo cual es bastante complejo incluso el diálogo que tiene hoy en día el peronismo con sus votantes, tantos duros como no tan duros. La victoria del peronismo sería consolidarse como partido opositor principal, que ya son, pero de nuevo tienen que renovar ese rol, y ganar por votos. El PJ no puede apuntar a menos porque es uno de los partidos más importantes y porque salió segundo en las últimas elecciones. Después tenemos al PJ federal, yo llamo la apuesta provincial. ¿De qué estamos hablando? Cordobesismos, estamos hablando de Movimiento Popular Neuquino, de Misiones, estamos hablando de PJs, o mejor dicho, peronismos que se creen que pueden nacionalizarse. Están buscando, por ejemplo, Schiaretti, Yarayora, mucho más centrado en Córdoba. Estamos hablando de que son fuertes provincialmente, con gestiones propias, que logran ser renovados con el tiempo, pero al mismo tiempo son débiles nacionalmente. No consiguen formar un partido a nivel nacional. Schiaretti no tuvo mal resultado, ojo, sacó 7% en las elecciones generales, pero de nuevo, no son una alternativa hoy en día, como lo supieron ser hace, bueno, en la época del kirchnerismo eran segunda fuerza, de hecho, en varios momentos. No tienen organización fuera del territorio, por lo cual la victoria del PJ federal sería consolidarse como partido nacional y salir del espacio local. No estamos hablando ya de ganar las elecciones, salir primero, estamos hablando de sacar una buena cantidad de votos y aparecer ahí entre los ganadores o entre los que más ganaron. Vamos para el PRO, vamos para las derechas. El PRO yo lo titulé las viejas nuevas derechas, porque son una derecha tradicional que al mismo tiempo está en ese conflicto de si pegarse al PRO, pero si pegarse a la Libertad Avanza, infiltrarlo, como diría Macri, que es su líder indiscutido, o generar una opción de derechas, de centro derechas o derechas tradicionales para enfrentar a Milei como una oposición blanda. Las dos son opciones, ahora vamos a ver por cuál me decanto, pero lo importante es que tienen un liderazgo definido, experiencia en gobierno, pero al mismo tiempo están derrotados y anijados. Lamentablemente sufren una sangría de líderes, de hecho Patricias, Burrich se fue Santilli, varios están tentándose con la Libertad Avanza y con la posibilidad de cargos, por lo cual las condiciones de victorias va a ser retornar como una derecha moderada, como una opción de derecha real, o infiltrarse en la Libertad Avanza y poner su cogobierno y poner sus ministros y, bueno, más poder para Macri. De la UCR, yo lo titulé Ruptura y Misterio, por ahí soy un poco malo con la UCR en este caso, pero lo importante de la UCR es que está dividido en dos. Tenemos a la UCR reformista, que es la de Lustó, que está tratando de hacer una especie de oposición de centro izquierda o de centro, institucionalista si se quiere, y después tenemos a la UCR con peluca, que ellos mismos se titularon así, yo sé que suena raro, que son los que están por lo menos buscando ser oficialismo. De hecho, no me acuerdo si fue Tetaz en su momento, que dijo que directamente ellos se consideraban oficialismo, parte del gobierno. Bueno, va a ser un misterio lo que va a pasar, pero lo importante es que son independientes, ya no dependen de Juntos, ya no tienen, bueno, a ese gigante que era el PRO en su momento, pero al mismo tiempo están divididos. No cuentan con la alta partidaria, votan divididos en las cámaras, ni tienen cohesión institucional, tienen un presidente que incluso está vapuleado, tienen elecciones que son, bueno, que están incluso en peleas judiciales. Es muy difícil pensar que la UCR tenga institucionalismo. La victoria de la UCR será retornar como opción de centro-derecha moderada y también diría ordenarse, conseguir un líder o un camino. O si no, se van a dividir en dos, cosa que podría pasar completamente. Vamos a hablar ahora del FIT. Ya sé que suena bastante a veces redundante hablar de la izquierda porque no tiene mucha capacidad de coalición, lo sabemos perfectamente, pero en estos términos el FIT es muy estable en resultados de organización. Estamos hablando de entre 3 y 7%, generalmente en elecciones legislativas, le suele ir mejor en estos comicios.
pero al mismo tiempo no tiene ningún tipo de pretensión. No busca ganar elecciones, sino sacar buenos resultados, ganar representación. Bueno, no buscan realmente vencer en cantidad de votos y conformar gobierno. No son un partido de gobierno, son un partido de oposición. Con lo cual, la victoria es mantener representación y sumar desilusionados. Desilusionados sea desde los votantes los votantes ex-kirchneristas o peronistas, o incluso también votantes de Milei, que bueno, ya ven que con Milei no van a ver el camino. Por otro lado, quiero hablar también sobre apariciones políticas, que no las mencioné acá porque no sabemos cuáles son. Siempre existe la posibilidad. Y de hecho acá traje un par de casos, como Burlando, que también se hizo su campaña, Olmedo, Biondini, incluso Donofrio, que en un momento pensó en hacer política. Y acá tenemos un caso que me gusta a mí personal, que es Alancay, perdón, que en su momento con el Partido Celeste y el momento de la ola celeste del 2021 en contra de la ola verde, hizo campaña embarazada para demostrar que ella estaba a favor de las dos vidas. Insisto, la cantidad de políticos que pueden aparecer, opciones que pueden aparecer sin que nosotros las esperemos, son numerosísimas, pero eso no quiere decir que tengan relevancia necesariamente. Si sacan 1,5 y un poco más, no son relevantes. Bueno, llegamos a la parte importante del texto, que es la parte de las alianzas, de cómo va a conformarse según por lo menos mi visión, mi utilización del tema. Estoy hablando de que el Frente de Izquierda no va a tener posibilidad de alianza porque no existe posibilidad de coalición. Solamente entre trotskistas se pueden coalicionar y hasta ahí. Dentro del peronismo podemos ver, yo por lo menos puedo ver dos caminos. Uno que sería el PJ con doble K, o sea, Kicillof y Cristina, una alianza entre la cámpora y el kicillofismo, básicamente no compitiendo el Kicillof contra Cristina, la cámpora contra lo que quede de Kicillof dentro de las próximas elecciones, lo cual sería conformar ya una plataforma de gobierno. O bien podría también pasar que exista lo que yo llamo la alianza KFC, por el restaurante de chicken, de pollo, que sería Kicillof, federalismo, o sea, los federales, los gobernadores, y Cristina, KFC. Eso significaría también incluir a los gobernadores peronistas y también sería un muy valioso recurso para el peronismo, pero al mismo tiempo eso significaría también dar posiciones de poder y la verdad la veo un poco difícil hoy en día, pero bueno, podría surgir tranquilamente que los gobernadores se incluyan dentro del peronismo del PJ nacional y el PJ nacional y el PJ federal vayan más juntos que separados. Siempre va a haber casos de PJ federal, de cordobesismos, del movimiento popular neuquino, pero después, a la hora de conformar gobierno o después del 2025, vamos a ver si los resultados hacen que se unan o que se separen. Por ahí el PJ federal saca buenos resultados y decide mantenerse separado. Dentro de la derecha, voy a hablar de dos posibilidades más importantes. Una es que se conforme lo que yo denomino una alianza de centro-derecha o alianza de derecha tradicional, que sería una especie de Cambiemos 2.0, en el cual el PRO, la UCR y los que salgan de la Libertad Avanza, estamos hablando de Casieles, podría ser tranquilamente los villarruelines, Villarruel, eh, estaríamos hablando de una alianza de derechas tradicionales, una oposición que enfrente a Milei, que le reconozca las buenas intenciones de la derecha, pero que lo critique en su gobierno. O podría también surgir que haya una alianza por la libertad, una alianza de la Libertad Avanza con el PRO, un cogobierno, una especie de coalición entre los dos partidos fuertes de la derecha, en el cual Milei y Macri se repartan los puestos de poder. ¿Cómo veo yo la situación, por lo menos? Yo veo por lo menos que si al gobierno le va bien, mide bien para las elecciones y Milei hoy en día mide relativamente bien para las elecciones, esa posibilidad se aleja bastante, la posibilidad de aliarse con el PRO. Porque aliarse con el PRO es muy caro en términos de puesto de poder. Pero si la libertad avanza, mide mal, se facilita esa alianza. O sea, se facilita la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza y la derecha, centro derecha o derecha tradicional no tendría muchas competencias en el PRO. Ergo, si se mantiene la situación donde la Libertad Avanza sigue midiendo bien, yo diría que va a haber casi con seguridad una alianza de centro derecha, un Cambiemos 2.0 o derecha tradicional, enfrentando a Milei por un tercer puesto o incluso por tratar de ganarle al PJ. De nuevo, lo que puede suceder, como ya sucedió, es que, como posteó en su momento Milei esta foto, Macri logre unirse con Milei, pero bueno, no lo sabemos. De hecho, es muy gracioso porque esta foto es de la época donde Bullrich se enfrentaba a Milei y Macri medio que los abraza, los junta,
y hoy en día Bullrich y Milei están juntos, pero Macri no. Bueno, cosas de la política. Voy a las conclusiones y ya termina esta pequeña disertación. En las conclusiones yo saco por lo menos unos puntitos que donde digo, bueno, no toda elección será nacionalizable, o sea, las elecciones pueden ser tranquilamente provincializables, donde no todos los partidos, incluso provinciales, tomarán posturas nacionales. Puede ser tranquilamente que el cordobesismo no le interese participar en elecciones nacionales por el momento y diga, bueno, nos centramos actualmente en Córdoba. Por ende, Milei, en este caso, por el Poder Ejecutivo, va a tener mayores posibilidades de negociar con los poderes de turno, los poderes provinciales que no se identifiquen nacionalmente. Es bastante ventajoso para el poder de turno. Por otro lado, las condiciones de victoria van a depender de las expectativas reales, por eso no podemos esperar que todos quieran ganar las elecciones de la misma forma. Hay victorias casi tan importantes como conseguir más votos. De hecho, si te ordenás internamente, si te institucionalizás, si te organizás o por lo menos tenés un candidato, es casi tan importante como ganar por cantidad de votos. De hecho, hay partidos que tienen expectativas nacionales, esos son la Libertad Avanza, el PJ o el PRO, pero esos son los únicos que tienen como obligación sacar la mayor cantidad de votos totales. Los demás pueden jugar a otra cosa. Por último, si bien existen adversarios políticos tangibles, yo estoy separando acá entre lo que son los enemigos ideológicos y los adversarios, que yo los llamo coyunturales. ¿A qué me refiero? Cada discurso construye una realidad y construye un enemigo. Ese enemigo está representado temporalmente en un adversario. Por eso, lo que trato de buscar en este texto son las alianzas entre aquellos que no se consideran enemigos ideológicos. Milei y Macri no son enemigos ideológicos, clarísimamente no lo son. Son adversarios a lo sumo, y podrían ser más adversarios, y si el día de mañana se incentivara o se incentivara más la derecha, podrían ser enemigos ideológicos en tanto tradicionalismo como nueva política. Pero hoy en día ese clivaje no está tan fuerte como el estatismo privatismo o el peronismo antiperonismo, que para mí son más relevantes hoy en día y para las encuestas también. Por último, existen partidos que se centran más en cuestiones ideológicas, la izquierda como un ejemplo clarísimo, y hay otros que se centran más en argumentos situacionales, como puede ser el PJ federal, que se centra en la realidad de la localidad. Pero ambos son necesarios para ganar cualquier tipo de elección, o por lo menos de conformar gobierno a la larga, conformar un plan nacional. Si vos no tenés una cuestión ideológica, si no tenés bases ideológicas, es muy difícil que lo lleves a gobierno, o por lo menos es como construir sobre arena, sobre barro. Si vos sos meramente situacional, tampoco te va a servir. O sea, ni una ni la otra. Ambas son muy importantes para conformar un partido con intenciones reales de competir para el 2027, que va a ser la próxima después del 2025. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por el tiempo y espero que les haya gustado a la información, el análisis le sumó la pasión, que siempre es un plus necesario que termina por cerrar la ecuación. Se agradece, Emiliano, la pasión, además del análisis y los datos. Siempre aportó durante toda la cursada, además de estas cuestiones, elementos de diseño y demás que ilustraban sus posiciones. Y eso está muy bueno. Gracias.